Kratos, el masajista y quiropráctico más tryhard de Grecia, ha vuelto en una nueva aventura llamada Ragnarok. Matará más monstruos, peleará con un flaco, y ahora la aventura será más difícil porque tendrá un hijo rompepelotas. ¿En qué piensas, hermano? Pienso que quiero que las cosas sean como antes. Bueno, yo quisiera volver a trepar un árbol, pero no todo se puede. Solo desearía que Atreus no fuera tan pendejo. Quiere volverse TikToker. Lo sé, hermano. Pero contenerlo no lo mantendrá fuera de peligro. El muchacho está decidido a cometer algunos errores propios. Desde hace mucho tiempo me piden que haga un video sobre God of War y su doblaje, así que he juntado una lista de curiosidades del videojuego relacionadas con las voces, doblaje o actuación. Porque no te voy a venir a decir un montón de curiosidades que ya te sabes, pues hay un montón de videos como que Kratos es Team Sangre, gente. Datazo. Irónico, pero datazo. No, pues mejor te cuento sobre el fan del videojuego que participó en el doblaje, o la vez en el que el actor de voz original lloró, o la vez en que Mimir se fue a mimir. Señor editor, suélteme la intro para este video. De toda la saga, God of War Ascension es la primera en tener doblaje latino. Anterior a esto había solo doblaje español y la gente decía ¡puta, qué asco! En esta primera entrega la voz no es dada por el actor de doblaje Itzi Dutkiewicz, como lo hace actualmente con el Kratos con barba de king y pectorales de obsidiana. La voz era dada por el actor Diego Guerrero y este doblaje se hizo en Argentina. ¡Ya me hinché la pija! ¡Le vengo chupando el culo a los dioses por 10 años! Me vas a tener que hacer una gauchada. No, ese doblaje no es. ¡Que cague de risa, grande Da Prophet! El pasado es el pasado, orcos. Un pasado que buscas rectificar. Y lo lograré sin la ayuda de una furia. No existes. Eres producto de mi mente. ¡Mi casa está en Esparta! ¡Hay groserías! ¿Te parece bien trabajar en algo que no es un arma? Ah, carajo, ¿por qué no? Ahora, ¿qué otra mierda necesitan, Esto es algo que pocas veces se tolera en doblajes, más aún teniendo en cuenta que el videojuego originalmente tiene una escena eliminada en la cual Kratos es enviado a recoger flores por Freya. Mira que hay que tener ovarios para mandar al dios de la guerra a hacer una tarea tan humillante. You better work, Kratos. Fine. Lambs, Chris. I'm a fucking god of war. En el doblaje de God of War Ascension, un usuario del videojuego fue el gran afortunado de ser elegido como una voz adicional para el videojuego. ¡Kratos, el conquistador! ¡Larga vida al poderoso Kratos! ¡Por la gloria de Esparta! ¡Gloria, Kratos! ¡Gloria a Esparta! ¡Wow! El usuario llamado Andrés González Borda sufrió 17 paros cardíacos y le explotó la poronga de la poderosa erección que tuvo al enterarse que Sony lo había elegido entre muchos que participaron para que puedan ser elegidos. La escena elegida para su participación es esta en la que Kratos llega a encontrarse con el rey de Esparta. ¡Gloria, Kratos! ¡Gloria a Esparta! ¡Kratos, el conquistador! Pero entonces Kratos le dice, ahora te voy a patear en el pecho. Y el rey le dice, ¿por qué? ¡Por negro garca! Era mentira, era una ilusión y tenía que ser una mujer la que le estaba haciendo eso. Y ahora cuentan las leyendas que cada vez que Andrés González entra a algún lugar suena este audio de TikTok en el ambiente. Y todos lo miran así de, ¿y este huevón qué? Nada, mentira, yo también estaría muy feliz de dar una voz secundaria en un videojuego. ¡Ah, espera, sí lo hice! Y el juego se llama... no me acuerdo. Outriders, pero hoy estamos hablando de God of War, así que sigamos. Eduardo Garza explicó en una entrevista que al momento de hacerse pruebas de voz para Atreus, Sony les envió como referencia una muestra de voz de una actriz de los United para el personaje de Atreus. Así que por eso decidieron darle al personaje en el doblaje una voz de una actriz de doblaje
doblaje en vez de un niño. Asumo que es como para conservar las similitudes de timbres de voz y modulaciones. Y así fue elegida Susana Moreno. Pero entonces Sony terminó el juego y la cagada porque pusieron a un niño actor llamado Sonny Suljic, de 11 años, el cual podemos ver actuar con estos trajes que siguen el movimiento. I think I'm weak because I'm not like you. I know I was never what you wanted. But after all this, I thought maybe things were different. Así que en el doblaje no quisieron decirle a Susana, oye, ¿sabes qué? La voz original es un niño, así que cagaste. Y así ella se quedó con el papel. Igual hizo un muy buen trabajo. Esa cosa trató de matarnos. Como si tú no te enojaras en una pelea. Pero hace mucho tiempo que estoy sano. Ahora estoy mejor. ¡No lo lastimarás! En cambio, en el doblaje español se criticó que la voz de Atreus no sonaba como la de un niño. Esa cosa intentó matarnos. ¿No te enfadas en los combates? Cuando pierdes. Hace mucho que no estoy malo. Estoy mejor. Pues no, ese niño no, o sea, ese ya hay que darle condones por si acaso. El siguiente dato seguro que ya muchos de ustedes lo saben, pero la voz latina de Kratos, a partir de la saga asgardiana, es la misma que de Toretto. Él sabe que no importa lo que haya bajo el toldo. Lo único que importa es quién lleva el volante. ¿Eso cree? Eso lo sé. La ira puede ser un arma. Si la controlas, úsala. Y por esa misma razón es la misma voz de Iron Man. Wow, mira esto. Esto sí es arte. Lo voy a colgar. La voz le pertenece al actor de doblaje mexicano Itzi Dutkiewicz y me hubiera gustado comunicarme con él para que les diga a ustedes. Hola chicos, si llegaron hasta aquí es porque la están pasando bien. Así que denle al botón de like, escúchenlo como se los pide. Touch me. Denle al botón de suscripción, es totalmente gratis. Escúchenlo como se los exige. Touch me harder. En el doblaje latino para la voz de Atreus habían considerado además a otras actrices, entre las cuales estaba Laura Torres, con la cual la escena de Atreus sacando la ira espartana nos hubiera traído muchos recuerdos. Vas a ser mi nuevo hermano, justo después de que mate a tu padre. En el último encuentro contra Baldur, Atreus intenta defender a su padre. Y Baldur le dice, sáquese mocoso que esto se pone feo. Y Atreus insiste en defenderlo. Baldur muy amablemente le mete un combazo en el plexo. Y Atreus pierde el aire como si se hubiera atorado con una pepa de mango. Y cuando Kratos le dice que está sangrando, Atreus le dice, no es mi sangre. Not my blood. Esto es porque Atreus le clavó una flecha de muérdago a Baldur, la cual era su punto débil, así como si fuera una intolerancia a la lactosa. Pero en el doblaje latino Atreus dice, no mi sangre. Atreus, sangras. Respira, respira. No, mi sangre. O sea que esto es un error de traducción. Otro error también sucede en esta escena en la que Kratos le pregunta a Mimir el por qué los persigue Baldur. Y este les dice, quizás haya en mi conocimiento. Mimir, el hombre más listo que existe. Bro, tengo un IQ mayor al promedio. Tengo la respuesta a todas tus preguntas. ¿Por qué nos persigue el hijo de Odín? Bien, quizá haya en mi conocimiento. Frase que es un poco confusa, pero en inglés dice lo siguiente. Why does the son of Odin hunt us? Okay, there are a few gaps in my knowledge. Cobrando más sentido porque tiene lagunas mentales. Y otro error, este sí es más rochoso, cuando ya se acabó el juego en los créditos, Atreus conversa con su padre y sucede esto. Pero, ¿sabía que esto sería así? ¿Es esto lo que quería que viéramos? ¿Quería que lo contáramos o que lo mantuviéramos en secreto? Yo no lo sé. ¿Qué deberíamos hacer? Confío en que lo decidirán ustedes. De tanto golpe, pobre Kratos está viendo 3 Atreus. El error se puede explicar porque en inglés le dice I trust you to decide that. Es inglesa, mire, es inglés. Y you puede entenderse como tú o ustedes. Vaya dato masturbador. El actor de voz que interpreta a Kratos es Christopher Judge. En la primera entrega de la saga de Asgard, hay un momento en el que Kratos tiene que regresar a su hogar para sacar las espadas del caos. Con estas armas, él dice, ahora sí ya valieron para pura ñonga, pero en la puerta se le aparece a Atena y le dice, ¿no puedes cambiar? Siempre vas a ser un monstruo.
Lo sé. Pero ya no soy tu monstruo. Muy bien hecha la escena, todo hermoso actuando, pero el actor en las primeras tomas terminó llorando. You will always be a monster. I know. Podemos decir que Kratos derramó unas lágrimas y es canon, pero ¿por qué lloró? ¿La palabra monstruo lo acompleja? ¿Será que al arrodillarse había una chapita metálica y le duele mucho? ¿O por la posición de las piernas se apretó un huevo? ¡Mi huevo! Lo que pasa es que en el pasado el actor Christopher también mató a su padre. Chan, chan, chan. Mentira, pendejos, no seamos amarillistas. Solo que se puso sentimental porque este personaje es como una forma de pedirle perdón a sus hijos o algo así, entendí. A lot of this performance, for me, is a love letter to my kids. It's an apology. Y por último, y esto es algo personal, entre el doblaje de España y el doblaje latino y de entre todas las voces, creo que la voz y caracterización de Baldur en el doblaje español es mucho mejor que en el doblaje latino. Come on out! There's no use hiding anymore. I know who you are. What's going on? Do you know him? More importantly, I know what you are. ¡Sal de ahí! No sirve de nada que te escondas. Sé quién eres. ¿Qué está pasando? ¿Lo conoces? Y lo que es más importante, sé lo que eres. ¡Muéstrate! No tiene sentido seguir ocultándote. Yo sé quién eres. ¿Qué sucede? ¿Lo conoces? Y más importante, sé lo que eres. El aspecto de Baldur es de una persona desgastada, alguien que no lleva una vida muy saludable, que digamos. Y al escuchar la voz dada en España por el actor Vicente Gil, y además esos tonos, cadencias, su estilo irónico para hablar, en lo personal creo que le da muy en el clavo al personaje. I thought you'd be bigger. You're definitely the one. Long way from home, aren't you? Creí que serías más grande. Pero sin ninguna duda eres tú. ¿Estás muy lejos de casa? Creí que eras más grande. Pero sin duda eres tú. Estás muy lejos de casa, ¿eh? Respecto al doblaje y actuación, como verán, no hubo tanto de qué hablar, pero de lo poco que se encontró, puedo decir que fueron datos muy interesantes que nos permiten conocer un poco más de este videojuego desde otra perspectiva. Si les gustó este video y esta sección, por favor apóyenme dejando su like, escúchalo como te lo pide. Touch me. Y si te da curiosidad el mundo de la actuación y doblaje y quieres saber más de esto, de animes, caricaturas, te invito a dejar tu suscripción para que sigamos creciendo, escúchalo como te lo exige. Touch me harder. La imitación de Kratos fue hecha por Kramer, es uno de nuestros miembros más talentosos en la comunidad que participó en el concurso de imitación de nuestro canal hace unos meses. ¿Qué tal, Carmen? Bien, ¿y tú? Sabes quién ganará esto, ¿verdad? Yo. No lo creo. Yo tengo fe y la familia me respalda. Kramer ahora tiene TikTok, así que visítenlo y anímenlo a que siga creando contenido. Dejo link en la descripción. Recuerda que me puedes seguir en Instagram y en Twitter. Dejo links también en la descripción y comentario fijado. Los que me siguen por allá entrarán a un sorteo de masaje dado por el mismísimo Kratos. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video y conmigo será hasta la próxima. ¡Chao!